Que inicia 7F Plus, la otra política. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y como siempre no estoy solo, muy bien acompañado conmigo, la Cholita Montoya. ¿Cómo estás, Sofi? Buen día. Hola Andrés, muy buenos días con todos ustedes amigos y amigas, gracias, mil gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, una semana más arrancamos, nosotros sí con energía positiva, aunque las noticias de este fin de semana realmente han sido duras, lo que ha ocurrido en Haití realmente, un sacudón de la tierra y un sacudón también pues para entender todo lo que está pasando en Haití y tener esa empatía con los ciudadanos de este pueblo que pues enfrenta este terremoto tan fuerte que al momento ha provocado casi 1.300 muertos, 5.700 personas heridas, los hospitales se encuentran colapsados, las personas en búsqueda de asistencia médica y pues las labores de rescate también se intensifican. Recordemos incluso que desde Ecuador parte una misión del Cuerpo de Bomberos de Quito, los de la USAR, que van pues a apoyar en estas labores de rescate. Muy complejo en realidad lo que ocurre en Haití, hemos visto imágenes desgarradoras también, esos rescates que un poco te llenan de esperanza, aunque las cifras son desalentadoras y Haití víctima de la naturaleza, pero también con todos estos problemas estructurales que tiene este pueblo que lo ponen aún en mayor vulnerabilidad frente a este tipo de desastres naturales. Así es, Sofi, preocupado por la situación que está atravesando la hermana República del Haití. Una situación calamitosa que se suma a todos los eventos catastróficos que ha vivido el país recientemente, no solo en el ámbito de la naturaleza, no solo en el ámbito de lo que está sucediendo, digamos, en este país en términos de la mitigación de riesgos que presenta, ¿no? Sino también en el ámbito institucional y político. Recientemente, ustedes deben recordar que se produjo el magnicidio de Jovenel Moïse. Entonces a eso súmenle también una crisis institucionalizada de hace décadas atrás, la disputa también que existe dentro del espectro político de Haití por hacerse del poder y la manera en la que le han utilizado al Estado como un Estado completamente depredador, a pesar de que no existe, la mayoría de la población no tiene servicios básicos. Es el país más pobre de la región, de toda América. Entonces es una situación bastante lamentable lo que está sucediendo en Haití. Y pues bueno, esperemos que nosotros como país podamos ser solidarios y colaborar con esta hermana república y que llegue la asistencia humanitaria que requieren en este hermano país. Así es, con esto empezamos y tratando de levantar los ánimos a pesar de estas noticias, manteniendo esa solidaridad, esa empatía con el pueblo haitiano sin duda, y pues también nosotros tenemos otras noticias que comentar que tienen que ver ya con el ámbito nacional, así es que vamos a ver qué dice Larry el día de hoy, contarles nada más que nuestro tema central de este programa de lunes tiene que ver con la emergencia que se ha declarado en los hospitales que están sin medicamentos a nivel nacional, así es que estén pendientes porque vamos a hablar de esto y hemos recopilado pues algunos datitos interesantes para ver qué está sucediendo desde hace tiempo atrás con este desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Pero ahora veamos qué dice Larry, el pajarito azul, que nos convoca en esta mañana. ¿Qué dice Larry? Bueno, volvemos, queridos amigos. ¿Cómo amaneciste hoy? Yo te presento, te saludo, te digo, esto es 7F Plus, la otra política, ¿cómo estás? Buen día, y no me dices amanecí bien, tuve un fin de semana de esta manera, estoy contenta, estoy feliz, tengo vida, salud, no sé, algo, dime algo. Ponle muy aquí, bien, chimichurri, alguna vaina. No, pero bueno, es que la verdad a mí sí me ha golpeado muchísimo, lo que comentábamos
Sin embargo, claro que sí, fue un fin de semana agradable, el clima no estaba como está el día de hoy, el tiempo más bien no está como ha amanecido en este verano quiteño súper nublado Raro, y ¿no? frío. Raro, Este agosto realmente está rarísimo, pero el fin de semana sí hubo un delicioso sol y yo lo aproveché el día sábado, estuve en la mitad del mundo, en la ciudad mitad del mundo, paseando un ratito con la familia, comiéndome un heladito de paila, luego una fritadita, todo ahí en la ciudad mitad del mundo, colaborando también con los emprendedores que se han visto muy afectados por el tema de la pandemia. No hay mucha gente como antes y bueno, se entiende el tema de los aforos y demás, pero sí entiendo también que esto genera una afectación a los comerciantes. Sin embargo, estaba súper bonito, había danza, había música y pues es muy colorido hoy por hoy todo el escenario de la mitad del mundo. Qué chévere que hayas disfrutado este fin de semana como la mayoría de quiteños ¿Y usted ecuatorianos. a dónde se fue? Yo me fui al Puyo. ¡Ay, qué lindo! Sí. A la fui tierra al de Puyo, nuestra querida Neisy. Pasé exactamente a ver cómo han brandeado ya el Puyo, todo está con la imagen de Neisy. Me fui a dar una vueltita de campana por ahí y tengo que quejarme, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, Cuénteme. a ver, si el Ecuador se propone ser algún momento, potencia turística, debería mejorar muchísimo el servicio, debería mejorar muchísimo la infraestructura, debería mejorar muchísimo comenzando desde la atención, comenzando desde el servicio público. ¿Qué servicio ¿Quién le público? maltrató? No, en términos generales, Ok. creo que Es que al también hay país- caritas. Sí, hay caritas que se prestan, dice. En términos generales, creo que al país le falta muchísimo. Tenemos sitios y lugares hermosos, realmente son un paraíso, no hay otro calificativo, un paraíso. Pero la calidad y la calidez de la gente deja mucho que desear todavía. Y a eso súmele que la escasa fuerza pública que tenemos no está al servicio de la gente. No puede ser posible que te hagas 3 horas del Puyo a Baños. 3 horas, queridos amigos. Y es porque no existe control, porque no hay nadie que dirija el tránsito, porque todo es un caos, porque no existe infraestructura y no existe institucionalidad municipal en este aspecto, en la promoción turística. Entonces, un medidor bastante interesante, digo, ¿por qué? Porque las personas que van a turistear ese sector dicen, no vuelvo más. O sea, sales para distenderte, pero resulta que cuando vas de retorno, llegas más cansado de lo que saliste. Entonces, hay que empezar a entender el giro y el movimiento y construir obviamente la institucionalidad y la infraestructura necesaria para poder seguir promocionando al Ecuador como un sitio turístico. Bueno, acá Chío Vaca nos dice, y doble audio, no se puede escuchar a los periodistas, por favor que nos ayuden revisando eso a través de el Facebook, también Diana nos dice, no se escucha muy bien. Muchísimas gracias a quienes están conectados. Y bueno, vamos con el pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Presidencia de Ecuador, dice, desde Mataje el presidente Lasso Guillermo participó en la entrega del nuevo corredor binacional Espriella-Río Mataje, una obra que conecta y beneficia a los ciudadanos de las dos naciones. Mire usted cómo son las cosas, allá se encontraron el presidente Guillermo Lasso y el presidente Iván Duque inaugurando el puente que va a la nada. Y... Es el puente del narcotráfico, ¿no? Uh-huh, de los carteles, del narcotráfico, del paramilitarismo, de todos esos agentes que operan en la zona fronteriza. ¿Es el mismo? Exactamente, ese mismo Ya. puente. Y pues nosotros hemos recopilado precisamente algunas cositas que tienen que ver con este puente. Primero, ver la ficha de este proyecto que maneja UNASUR, un poco desfasada, debo decirlo, pero cuenta que el objetivo de este puente es permitir la integración vial entre Colombia y Ecuador y el intercambio comercial, especialmente por los cultivos de palma africana y por el potencial de la explotación agrícola. Este puente, pues en mayo de 2017, Ecuador concluyó la construcción y a la fecha adelantan las obras anexas para el ingreso al puente por el lado colombiano. Del lado de Ecuador se cumplió muy rápido, se cumplió a tiempo, había sido planificado desde el año 2012, de acuerdo a la reunión binacional de presidentes de diciembre de 2012, se estableció que Ecuador construya y que Colombia debe realizar también la actualización de los estudios definitivos. Era una obra que estaba planteada 50% Ecuador, 50% Colombia, y Ecuador lo cumplió más pronto, pero
recordemos que pues en el momento en el que se evidenció la situación de inseguridad en la zona fronteriza con Colombia, cuando se secuestró al equipo periodístico de diario El Comercio, el expresidente Lenín Moreno salió a decir en medios internacionales que este puente no vale a nada. Y tenemos precisamente el audio pues para repasarlo un poquito. Río Mataje, que separa a Ecuador de Colombia, nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Saque usted sus propias conclusiones. Quiero en el plano del transporte hacer referencia a los avances que hemos tenido con la conexión de la Espilla Río Mataje. Ya tenemos mayor transitabilidad y esperamos que el tramo que falta por pavimentar esté concluido en el segundo semestre del año 2020. Mira usted esto. Es un puente de excelente calidad. Pero ahí es hasta donde llega. Sí, no hay nada más hasta de eso. Hasta la selva. A ver, queridos amigos, por favor solucionen ese tema del audio, que las quejas siguen sistematizándose acá en las interacciones. ¿Ya estamos? Ya, perfecto. Seguramente ya vamos a tener el retorno necesario, queridos amigos. Pedimos disculpas por el inconveniente técnico, pero se está solucionando, ¿sí? Igual, usted no se mueva de sus asientos y sigue interaccionando con nosotros. Nos dicen... Usted también se está tapando la cara, así como el expresidente Moreno cuando Duque dice que el puente está por entregarse y empieza a hablar bien del puente después de todo lo que él había manifestado en contra de esta obra. Tú dices en esconder esta un zona. poco la cara, esconder el pecho a las balas. Más o menos. Hace un par de meses nosotros escribimos el libro que tienes ahí. Aquí está. Junto con Orlando, el Adrián, Fernando Casado, bueno, y una serie de colegas que participaron en la escritura de este libro. Y creo que nosotros posibilitamos también un documental en el que analizábamos un poco este comportamiento del expresidente. Pero digo, no analizar el comportamiento individual del expresidente, sino analizar el comportamiento del presidente en términos institucionales y su impacto en la colectividad ecuatoriana. Y ahí viene una variable bastante interesante. Obviamente nosotros no somos psiquiatras ni psicólogos, ni mucho menos, pero me parece a mí que fuimos esbozando una forma distinta de caracterizar la traición, el parricidio, decía Felipe Urbano de Lara, y digamos este giro de 180 grados. Con la traición no alcanzaba para explicar lo que vivió el Ecuador en este tiempo, con el parricidio mucho menos. Entonces habíamos identificado que en el neoliberalismo, que es lo que impulsó el señor Moreno en esos años, había un carácter bastante especial, y es que existía una compulsión, una actitud desmedida por el acaparamiento de la riqueza sin ningún tipo de miramiento sobre el resto de la comunidad. Por eso surge esta otra variable bastante interesante también, que se llama la necropolítica, la política a costa de la muerte. Entonces, uno de los rasgos de este personaje es su carácter mitómano, la forma en que sistemáticamente miente sin tener ningún tipo de prurito, sin tener ningún tipo de compasión y sin sentir ningún tipo de remordimiento. Este puente de Mataje era el puente a la nada, era el puente del narcotráfico, era el puente que conectaba a las FARC con el gobierno de Correa y el correísmo y etcétera, 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 etcétera. Y resulta que ese puente hoy termina siendo la conexión vial fronteriza entre el comercio ecuatoriano y el comercio colombiano, y que dicho sea de paso se tuvo que haber ejecutado hace muchos años atrás. Entonces es bastante interesante cómo vamos develando este perfil sociópata, dicen algunos analistas, que reposó en ese poder institucionalizado que ha facilitado que hoy por hoy el Ecuador tenga una pobreza, un desempleo y que vive una crisis económica inducida
sin precedentes. Pero vamos repasando los elementos precisamente de cómo se dieron los hechos y las opiniones en torno a este puente, ¿no? Es verdad, tenía que haberse inaugurado en el 2017, lo habían anunciado en el quinto gabinete binacional el presidente Correa en ese entonces y el presidente Santos, pero no se dio y luego, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero en un momento el expresidente Juan Manuel Santos también desmiente a Lenín Moreno sobre este tema y tenemos ese video. Ecuatoriana sacó, Correa hizo una carretera que va a ningún lado. Y cierta gente dijo que era para que pasara por ahí el narcotráfico. O sea, ya se dice cualquier cosa. Yo sí soy testigo de que eso no fue así. Eso es culpa colombiana de que nosotros nos atrasamos y seguimos atrasados en esa carretera. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué pasó después de esto? ¿Cuál es la cara que debía poner Lenín Moreno escuchando que el mismo expresidente Santos lo desmiente? Pues bueno, se tuvo que ir a esa zona porque seguramente el presidente Duque lo llamó para ver los avances de la obra y ahí se dio ya pues lo que habíamos visto hace un ratito, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo? O sea, después de haber manifestado todo esto de que el puente no iba a ninguna parte, de que era un puente para el narcotráfico, le tocó dar un discurso ahí entregando la obra y pues ni se sonrojó. Tenemos también esto, Lenín Moreno entregando esta obra en antes de finalizar su mandato. Véalo. A ver, échelo. No únicamente significa que una obra vial, todo lo contrario, son mecanismos de unión, de comercio, de turismo, sociales, culturales, deportivos, etc. Oye, ríase. Sí, o sea, nosotros nos podemos burlar todo lo que quieras, pero yo siento que esto no ha sido lo suficientemente explicado y caracterizado por los medios de comunicación, Sofi, y eso es lo que me preocupa. Entonces, a veces la gente se espeluzna y dice, ¿pero por qué dicen? Me parece que tiene una carga valorativa muy, muy fuerte. Pero es que, queridos amigos, cotejemos la evidencia al respecto, perfilemos su personalidad, su forma de ser en el poder, cómo fue en el poder el señor Moreno, qué nos dijo y qué no cumplió, qué parte de toda su agenda programática cumplió y qué parte no, por qué nos dijo que era un presidente que tenía un proyecto político y respondió un programa de gobierno y después terminó haciendo el programa de gobierno de su contendor y el proyecto político de su contendor, una consulta popular que no estaba dentro del proyecto político y que después la incluyó en el año 2018, después de ese gran diálogo nacional, y así sucesivamente una serie de mentiras, pero no es el mentir por mentir, es el mentir a costa del dolor del otro, del dolor de miles de ecuatorianos que perdieron la vida en plena sindemia. Más de 50,000 ecuatorianos murieron y el señor nos decía que no eran 50,000, que esa cifra era falsa, cuando en el proyecto de ley para combatir la pandemia que fue enviado el 24 de abril de 2020, se dice, la cifra del registro civil apunta que son más de 50,000 personas fallecidas durante la pandemia. O sea, ese nivel de descaro nosotros tuvimos en el país, y era una persona que no tenía ningún tipo de estupor de mirar a los ojos a su pueblo y decirles cualquier cosa. Yo creo que eso necesitamos volver a repasarlo porque ahí se dieron hechos inéditos que han fraguado lo que hoy estamos viviendo en el país en todos los ámbitos, desde el ámbito cultural hasta el ámbito económico, desde el ámbito institucional hasta el funcionamiento político. Pero si nos quedamos con este hecho específico, pues sí, o sea, es notorio el tema de mentir sin que una gotita de sangre se le note en la cara y luego contradecir lo que había dicho anteriormente, ¿no? Porque ya frente al señor Duque no se atrevió a decir que era un puente para el narcotráfico, ¿no? Claro. Y pues obviamente haciendo quedar mal al gobierno anterior, pero los medios de comunicación obviamente replicaron esto, no verificaron cuál era el antecedente. Había estas fichas de UNASUR que son públicas, que dan cuenta de este acuerdo en una reunión binacional que se dio en diciembre del 2012, donde se estableció la construcción de este puente para que sea un paso binacional y que pueda facilitar el comercio, entre otros objetivos que ya mencionábamos. Y esto un poco se
trajo a colación durante este fin de semana en la inauguración ya de este puente terminado, de esta vía Espriella-Río Mataje, y pues veamos qué fue lo que dijo el presidente Duque y el presidente Lasso durante la inauguración en este acto público. Es el anhelo de décadas, es el anhelo de muchísimas comunidades azotadas históricamente por la violencia y por la exclusión. Es un hecho que indudablemente permitirá en un futuro próximo el incremento y el fomento de las actividades comerciales y productivas de la zona. Bueno, por lo menos se reconoce el objetivo y la validez de este puente, pero lo que sí no veo es que se reconozca los antecedentes de esta obra, el esfuerzo que se dio desde antes para poner la primera piedra, que la parte de Ecuador fue finalizada antes de que salga del gobierno el presidente Rafael Correa, y tampoco se hace mención a lo que en su momento dijo el expresidente Lenín Moreno. Bueno, se inauguran obras de gobiernos anteriores y está bien, ya ha culminado su parte Colombia, y ojalá que realmente se cumplan los objetivos de este puente y ojalá que también se pueda luchar contra el tema del narcotráfico. Así es, querida Sofi, queridos amigos, yo solo quisiera agregar una interrogante, ¿no? Digo, ¿qué responsabilidad puede tener un mandatario cuando sabe que existe una mentira flagrante por parte de otro exmandatario, ir a presenciar ese evento, no desmentir, no aclarar y de alguna forma normalizar y naturalizar la posibilidad de que en este país se diga cualquier cosa? Así como tenemos los periodistas la misma responsabilidad, yo creo que lo ponemos al mismo nivel. Tú decías, Sofi, los medios de comunicación no verificaron, yo creo que nunca verifican. Cuando se trata de activar ese ventilador con lodo, esa maquinaria de lodo que decía Humberto Eco, no verifican, no contextualizan, no rastrean, no indagan, no investigan. Cuando se trata de investigar con fines protervos o proselitistas para cierta tienda o identidad política, ahí pues bueno, sí lo hacen. En este caso no. Y yo creo que además de eso sería bueno preguntarnos qué responsabilidad tiene el actual mandatario en todo este entramado, porque a la final tampoco se esclareció, se clarificó, se dijo esto, forma parte del anterior gobierno, se impulsó en estas condiciones, se lo hizo así, asado, cocinado, y qué bueno por el país, pero no se lo hizo. Y esta es una obra que de alguna forma ratifica eso que escribió en su momento Benas Das, sobre el Estado y sus márgenes, ¿no? Gente completamente en el olvido, desposeída de absolutamente todo servicio básico. Yo te cuento que alguna vez tuve la posibilidad de ir a Mataje después de los sucesos de San Lorenzo y el secuestro del equipo periodístico. Y en Mataje habían niños que tenían 12 y 14 años que ni siquiera tenían cédula de identidad. O sea, ni siquiera con ese servicio básico, del más básico que puede entregar el Estado, que es la ciudadanía, cumplía el Estado ecuatoriano. Entonces yo sí creo que es momento de que empecemos a cuestionarnos las prácticas con las que ejercen la gubernamentalidad los gobiernos. Mira que todo esto se analizó a profundidad en ese momento coyuntural, cuando lamentablemente fueron asesinados los miembros del equipo periodístico de este diario ya mencionado. Se analizó, se dijo de todo, se hizo una radiografía de lo que estaba ocurriendo en esta zona, pero de ahí no pasó y eso es lamentable porque las necesidades de intervención del Estado en esta zona están presentes y realmente los que pagan las consecuencias son los pobladores, que sí, pues tienen que estar a expensas de lo que definan también estos grupos delincuenciales que están presentes en esta zona y en muchas otras zonas del país. Mira lo que pasó este fin de semana. Pero están presentes porque el Estado no está presente. Sí. Porque el Estado no está presente. Yo creo que los grupos delincuenciales y el tema del narcotráfico, si no puede sostenerse, si no se ha anclado a las estructuras de poder de un país, y pues lo que vemos ahora cuando se encuentran
8, 10 toneladas, 12 toneladas de droga, de cocaína, sí nos debe llamar mucho la atención y debemos empezar a preguntarnos qué está pasando con el país y quiénes están formando parte de estas estructuras, ¿no? Y bueno, lo de la frontera todavía es un tema muy sensible que esperemos que pueda ser abordado correctamente y que no pase de ese discurso de inauguración de un puente sin reconocer, todo lo que venía detrás y todo el trabajo que se hizo también en otros gobiernos, porque se apunta solo a lo malo que han hecho los gobiernos, ¿no? Siempre hay críticas negativas, pero no se reconoce el trabajo que también se ha hecho para fortalecer, en este caso en el país, la estructura vial, la institucionalidad que hoy se está desarmando por falta de la intervención del Estado, porque ya no les importa que los ciudadanos tengan un buen servicio por el que se paga a través de los impuestos e incluso se paga ese momento cuando vas a sacar una cédula y demás. Así es que realmente es un tema que hay que analizar y al que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Pero pasemos al siguiente tuit, mi querido Andrés. No me dirás de Adrián, no. Mi querido abuelito, dime tú. Pues sí, el siguiente tuit tiene que ver con la situación de Quito, ¿ah? Vamos a ver qué pasa en la capital. Acción Jurídica Popular está pidiendo la revocatoria de todo el Consejo Metropolitano. Hemos pedido al CNE el plan de gobierno del alcalde y 21 concejales del Consejo de Quito, porque no están publicados, dicen eso, para que todos los que queremos pedir la revocatoria de mandato de todos nuestros representantes ejerzamos nuestros derechos de democracia directa. Bueno, a mí me parece que da en el clavo un poco a lo que ya hemos preguntado a nuestros amigos en algunas encuestas, si es que quieren que se quede Yunda, quieren que se quede Guarderas o quieren que se vayan todos, y la mayor parte de la población dice que se vayan todos, y no sé si es que esto efectivamente pueda avanzar en el Consejo Nacional Electoral, pero sí pone en la mesa de debate esta inestabilidad en la gestión en Quito y también la desaprobación que tiene la gestión de todo el Consejo Metropolitano a día de hoy. Son las 9:33, vamos a poner un video porque le consultamos sobre este tema a Paco Salazar, urbanista, fotógrafo, y él nos habló un poquito sobre lo que considera que está pasando en la capital, esta crisis de Quito. Y que nosotros estemos pensando que la ciudad se va a construir, que vamos a tener dos tipos de ciudades, unos para la gente de bien y otra ciudad, supongo yo, que para la gente de mal, que será la antítesis de la gente de bien, ¿sí? La ciudad no puede ser una ciudad dividida, más aún cuando la ciudad es en esencia el espacio que compartimos todos. Lo que más debemos tener es capacidad de tolerancia, capacidad de entender al diferente, capacidad de cuidarnos los unos a los otros, capacidad de convivir los unos a los otros. Ese es el espacio público saludable, esa es la ciudad saludable. O sea, una ciudad saludable no es la que más muros tiene. ¿Qué pasa? Lo mismo. Tenemos guetos cuidados por guardias de clases altas y tenemos guetos cuidados por guardias de clases de bajos ingresos, ¿sí? Igual tenemos guetos, igual buscamos separarnos. Esa no es la ciudad. O sea, lo que sucede en los valles, que son caminos vecinales rodeados de muros en los que uno necesita tener 3 carros para llegar a la cocina de su casa, no es calidad de vida. Y esa ciudad es la ciudad segregada. Esa es la que se representa en lanzar el vaso de agua al que no me gusta, ¿sí? Con el que no estoy de acuerdo y lo soluciono con una agresión física, ¿sí? Yo creo que esa ciudad no la quiere nadie. Yo creo que tampoco se trata de una ciudad que excluya en ninguno de los dos sentidos, pero la capacidad de construir una ciudad democrática está en nuestras manos, en que nuestras leyes, nuestras ordenanzas, nuestras acciones sean democráticas y que trabajemos en ese sentido, todo lo que hagamos. El metro es un democratizador del transporte, perfecto, pero también tiene que ser un democratizador del urbanismo y de la ciudad caminable, ¿sí? El plan de uso del suelo, la gestión del suelo, las alturas, es un democratizador de la construcción, pero tiene que generarse alturas y posibilidades democráticas en todos los barrios, con sus naturalidades, con sus densidades, con sus condiciones específicas, pero tiene que democratizar.
ninguna herramienta de la ciudad debe excluir. Y yo creo que hemos pasado muchísimo tiempo y muchísimos años haciendo herramientas de la ciudad. Bien, ahí escuchábamos un poco la apreciación. Hay que hacer una pequeña aclaración al respecto sobre este tuit de Acción Jurídica Popular. Y es que el CNE ya lo respondió, y lo respondió vía Twitter. Dice: estimados Acción Jurídica Popular, en el siguiente enlace podrán encontrar los planes de gobierno de todos los candidatos y autoridades electas, elecciones 2019, y postea el link que exigía en tal caso esta organización. Pero efectivamente yo coincido en parte con la premisa. Me parece a mí que la situación de Quito no ventila otra posibilidad. El descontento de la ciudad es completamente generalizado. La ciudad está paralizada en el sentido y en el ámbito institucional. Yo me imagino qué pasa con la construcción, qué pasa con los predios, qué pasa con todo lo que tiene que ejecutar el municipio, qué va a pasar con el metro de Quito, y son temas que duelen porque la carita de Dios está en pleno olvido, en pleno abandono, y yo creo que es momento de que nosotros empecemos a discutir y a profundizar sobre un análisis que no tenga un protervo interés proselitista por una u otra preferencia, sino que realmente explique, describa, sintetice, nos dé masticadito lo que necesitamos para saber y realmente enterarnos qué está pasando hoy por hoy en nada más y nada menos que la capital de los ecuatorianos. Vamos a una pausa, amigos y amigas, en 7F Plus, la otra política, y enseguida regresamos con ustedes. Tenemos más temas. Hoy les comentábamos, vamos a hablar acerca de esta emergencia con el abastecimiento o por el desabastecimiento de los medicamentos en los hospitales de la Red de Salud Pública y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Volvemos. De la mañana con 39 minutos con el acelerador a fondo. A ver, Cholita Montoya, nos vamos en este preciso momento con el ¿qué opinas de? Por supuesto, vamos a revisar la pregunta que planteamos el viernes y le dejamos otra para que nos responda también a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver cuál es la pregunta que planteamos el día viernes y qué fue lo que nos respondieron nuestros amigos y amigas. Muchísimas gracias a propósito por estar pendientes de lo que preguntamos y por interactuar. ¿Considera usted que el estado de emergencia declarado para las cárceles del país está funcionando? Pues hubo 461 votos y los resultados finales son: redoble de tambores, 4.1%. Ya me adelanté. Qué mala para una expectativa. Sí, hay que embragarle, ¿no? Es que ya está un poquito pasado. No, yo fui. Bueno, el 4.1% dijo paciencia, necesitan tiempo para aplicar este estado de emergencia, y el 95.9% dijo no le atinan a una, no está funcionando este estado de emergencia declarado para las cárceles del país. Esa fue nuestra pregunta, 461 votos, nuevamente gracias a quienes interactuaron, y tenemos la pregunta del día de hoy que habíamos planteado pues más como una opinión en torno a lo que ha sido pues manifestado por Acción Jurídica Popular, que ya lo habíamos revisado. Más allá de que se pueda efectuar en términos legales este proceso de revocatoria de todo el Consejo Metropolitano, sí queremos saber ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué le parece esta iniciativa de iniciar un proceso o de querer iniciar este proceso de revocatoria de todo el Consejo Metropolitano de Quito? La opción A es que se vayan todos y la opción B es no estoy de acuerdo. Respóndanos, por favor, cuál es su opinión. Si quiere, déjenos su mensajito también, colabore ahí con el debate, plantee distintos puntos de vista para que nosotros podamos también revisarlos el día de mañana. Pilas, que también vamos a rastrear el comentario más caliente en términos políticos, para también poder compartirlo con nuestra querida audiencia. Ahora sí, vamos al que sabe, si no como tú, sociales. Yo era físico, matemático, ¿cuántas veces? Échale, abuelito.
que sabe, sabe. En algún lejano pasado fuiste físico-matemática. Sí, en sí, algún en algún lejano. lejano Ahora eres pasado. sociales. Sí, es verdad. Sociales, es verdad, sociales, es verdad. sociales. A ver, chicas sociales, cuénteme. Bueno, estamos hablando sobre este estado de escasez de medicamentos en la red pública de salud del Ministerio de Salud Pública. El pasado miércoles fue anunciado que se declararía esta emergencia focalizada para abastecer de medicamentos en el menor tiempo posible a 135 hospitales del Ministerio de Salud Pública. Se priorizarán 123 medicamentos que están destinados a patologías que tienen alto riesgo de mortalidad, como los oncológicos, vitales esenciales y otros fármacos que se usan para enfermedades catastróficas. Esta emergencia durará 60 días desde la declaratoria de emergencia hasta el cierre de todos los contratos y se destinarán alrededor de $43 millones como presupuesto. El abastecimiento se espera sea progresivo y se iniciará el próximo 24 de agosto. Se firmará esta resolución con la cual se declarará la emergencia focalizada en las unidades de salud de esta cartera de Estado del Ministerio de Salud Pública específicamente. Este abastecimiento de medicamentos se desarrollará en un periodo de aproximadamente 5 meses, según dio a conocer la ministra Jimena Garzón. A los hospitales de tercer nivel irá el 50% de los medicamentos y el restante a los de primer y segundo nivel, porque el desabastecimiento actual en los hospitales bordea el 50%. Es una locura. Se ha hecho pública la invitación a más de 11,000 proveedores. Este procedimiento de emergencia focalizada se realizará a nivel del Ministerio de Salud Pública, nivel central. Según se manifestó, no se va a generar ningún tipo de recurso económico para los gerentes de los hospitales, sino a través de pues las compras que se hagan desde el sistema central, ¿no? Desde el Ministerio de Salud Pública. Así las cosas en torno a esta emergencia. La situación de los pacientes es muy compleja, sobre todo quienes viven con enfermedades catastróficas y pues quienes también necesitan un medicamento a tiempo para que no se complique su salud, para no entrar al área de emergencia precisamente, ¿no? Nosotros tenemos un testimonio. Le preguntamos a una paciente que tiene diabetes sobre lo que está pasando en las casas de salud del Ministerio de Salud Pública y del IES, y esto fue lo que nos dijo, así es que vamos a escucharlo para atender ya la entrevista que tenemos planificada para el día de hoy con el doctor Diego Jimbo, presidente de Acuerdo contra el Cáncer Ecuador. Que no hay los medicamentos, ya me fui a 2 dispensarios, me fui primero al que queda en el mercado mayorista, me dijeron que no hay el medicamento que yo necesito, que es la Nerformina de 500 gramos. Luego me quisieron dar el traspaso a otro dispensario, les dije que no porque se va a demorar. Entonces yo cogí por internet y me tocó al dispensario del Pintado, al sur noroccidental. Y tampoco me dijeron que no había, que pregunten en la farmacia cuándo va a llegar la medicina. Me acerqué a la farmacia y no supieron responder, dijeron que no sabían. Y pues los doctores me dijeron que me aconsejaron que compre la Nerformina afuera y cada cajita cuesta como $5, $6. Soy diabética ya de hace algún tiempo, nunca no pasaba esto. Bien, hay que hacer un breve contexto al respecto de los sucesos dentro del hospital, dentro del sistema sanitario público. ¿Y por qué digo que hay que hacer un breve contexto? Porque esto no es de ahora. Esto se viene arrastrando y yo siento, me da a mí la impresión, Sofi, dime que por favor me estoy equivocando, pero me da a mí la leve impresión de que nunca se solucionó, nunca se esclareció la venta del capital político a costa de la repartición del sistema sanitario público. Nunca se esclareció. Eso fue denunciado en el 2020, a mediados de año del 2020. Y eso porque fue demasiado evidente lo que estaba ocurriendo. Claro, porque se decía, o sea, uno iba a consultar a los hospitales allá en la provincia de Los Ríos y se decían, no, acá este hospital lo está manejando la señora Marcia Aregui y el señor César Litardo. Entonces uno se sentaba, verificaba y decía, los procesos de compra de medicamentos los direccionan los asambleístas porque hay una cuota de repartición.
Yo puedo dar, de aquello no puedo dar fe ni certeza, porque personalmente como periodista yo no lo investigué. Pero lo que sí investigué fue el caso de la señora que hoy le han puesto medidas cautelares, le han retirado su grillete y que tenía tres procesos en contra. Peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tres, ya. No era uno, no era medio, eran tres. Y era legisladora y encabezaba la revisión de todos estos acuerdos y tratados bilaterales de inversión. Nada más y nada menos que esa señora, ¿ya? Y esta asambleísta de Alianza País tenía en Manabí asentada su estructura política. Y el centro de salud tipo C de Chone era su motín, ¿ya? Entonces, así se replicó el caso en varias provincias del país. Y sobre eso, hasta el momento, Fiscalía no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento. Un elemento. Segundo elemento, que esa repartición política afectó a todos los procesos de institucionalización de los hospitales. Recordemos qué rol cumplió el señor Olger Portocarrera, ¿sí? Esto es súper importante decirlo, queridos amigos, porque hay nombres que saltan así. El señor Olger Javier García Portocarrera fue gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y después del docente Calderón, y en los dos existen denuncias públicas de malversación de fondos, de sobreprecios en la venta de medicamentos e insumos y dispositivos. ¿Y qué pasó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo? Según la Contraloría, se utilizó la figura de convenios de pago, una figura que se emplea para cumplir con obligaciones imprevistas para adquisición de medicamentos e insumos médicos con precios referenciales superiores a los del mercado y eludiendo los procesos regulares establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Según este informe de auditoría elaborado por la Contraloría, se estableció que entre enero de 2018 y julio de 2020 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil se autorizaron convenios de pago por un total de $17.508.578 para la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Se optó por emplear convenios de pago para cumplir obligaciones sin respaldo contractual y el sobreprecio se habla que alcanza el 5.350%, que representa $4.823.000. Mientras tanto, la red de hospitales del Ministerio de Salud Pública y los del IES sin medicamentos, la gente rogando para que le den incluso paracetamol. Tenemos ya nuestro invitado con nosotros el día de hoy. Se trata del doctor Diego Jimbo, presidente de Acuerdo contra el Cáncer Ecuador. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Queremos conocer su punto de vista sobre esta emergencia que ha sido declarada por el gobierno y sobre lo que viene pasando desde hace ya tiempo atrás. Lo estamos revisando, esto no es nuevo, esto se hizo muy notorio durante la pandemia, cómo se negociaba además con el tema de los medicamentos y cuáles son las consecuencias que han sufrido los pacientes, que siempre son los que pagan los platos rotos. Bienvenido, doctor Jimbo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias a Pichincha Comunicaciones por el espacio. Y sí, creo que usted lo ha dicho muy claramente. Esto no es nuevo, esto es algo que lo venimos denunciando antes de la pandemia, y con la pandemia la olla de grillos se destapó. Y bueno, en cuanto a este decreto de emergencia, nos parece que es bueno, nos parece que es correcto, pero hay que estar muy claros que este decreto de emergencia no es la panacea, no es la solución a la gran mayoría de problemas que tenemos. Lo que sí estamos claros es que va a ayudar a un limitado número de personas, que eso ya es importante. Así es que felicitamos y agradecemos por ese decreto de emergencia dentro del Ministerio de Salud Pública, pero tenemos claro que este decreto de emergencia no va a ser tomado por el IES, ¿sí? Y otra cuestión, hay que tener claro que este decreto de emergencia dura 60 días. Lo que va a permitir hacer esto es que se compre de una manera más ágil los medicamentos y todo lo que sea necesario para las personas, pero ustedes hablaban claramente de lo que pasó antes y esperamos que eso no vuelva a pasar. Se aprovechan de este tipo de circunstancias, ¿sí?, para hacer compras de una manera incorrecta, de una manera corrupta. Tenemos información muy clara de que muchas de las compras que se han hecho en distintos hospitales son hechas por ínfima cuantía. Eso significa que no tienen que pasar por todo el proceso legal y eso obviamente se presta para la corrupción. Y hay que ser claros, mis queridos amigos,
hay un grupo de personas, bueno, miles de ecuatorianos, ecuatorianas, que se están viendo afectados de manera directa. Casos concretos, ya que estamos en Pichincha, Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Eugenio Espejo, ¿sí? Hospital Baco Ortiz. Muy claro que hay cientos, miles de personas que están sin medicamentos. Tenemos un grupo de personas con leucemia que durante un año, más de un año, han venido haciendo judicialización. Han ganado medidas cautelares, acción de protección. La Corte Constitucional lo sabe. Y tanto así se han visto desesperados que ya no creen en la justicia del Ecuador, que ya están levantando una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya ha cobrado varias vidas. Así es que a eso hacemos un llamado a las nuevas autoridades del IES. Les damos nuestro voto de confianza porque sabemos que son personas buenas, que tienen buenas intenciones, pero en verdad necesitamos resultados. Un montón de pacientes, sí, hasta lo que sabemos hay cerca de 200 pacientes en el Hospital Carlos Andrade Marín que reciben medicamentos, que ya no están recibiendo medicamentos hace algunos meses. Muchos de ellos se desarrollaban muy bien en su vida normal, trabajaban, pero en este momento ya están en sillas de ruedas o postrados en sus camas y varios de ellos están ya pidiendo la jubilación. Imagínense lo que es eso. No solo estamos atentando contra la vida, contra la calidad de vida de las personas, sino también estamos atentando contra el presupuesto del Estado, porque personas que con un medicamento podrían ser fuente de ingresos para el Estado, activos económicamente, ahora se ven obligados a jubilarse por falta de medicamentos. Eso es lo que está pasando y queremos dejar muy claro que agradecemos, que felicitamos, pero también que este es un proceso que vamos a hacer un seguimiento y que esto solucionará una pequeña parte de todo lo que está pasando, mis queridos amigos. Bien, doctor, le agradezco muchísimo por su participación. Quisiera consultarle. En este momento estamos conversando con el doctor Diego Jimbo, presidente del Acuerdo contra el Cáncer Ecuador. Estimado doctor Jimbo, a ver, yo creo, es mi percepción, no sé si usted la comparta, que esto no se va a solucionar si no se soluciona el entramado institucional, político, el clientelismo que existe detrás de las operaciones dentro de los hospitales públicos. Yo tengo aquí algunos datos que a mí no me dejan de perturbar. Es un ejemplo de cómo está funcionando hoy por hoy el sistema sanitario público del país. Hay un señor que yo mencioné, que es Olger Javier García Portocarrera, tiene denuncias por tráfico de influencia peculado dentro del Consejo de la Judicatura, y hay algo más preocupante todavía, porque existe una denuncia por parte de una ex servidora de este hospital diciendo que fue obligada a firmar cosas que no estaban apegadas a la ley, que tiene que ver con la adquisición de medicamentos e insumos médicos. La fecha es 13 de marzo de 2020 en el hospital general docente de Calderón. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque esta señora dice: por lo expuesto, comunica usted que pongo mi renuncia irrevocable en razón de que los procesos detallados en el memorándum antes mencionado no cumplen con la normativa legal vigente y no poseen la documentación habilitante para el pago. Se menciona también que ya hay un método dentro del sistema de compras públicas que se lo utiliza de manera discrecional y sistemática para fraguar todos estos actos delictivos. A eso sumémosle lo que recientemente ha dicho Contraloría sobre estos 87 informes con responsabilidad penal que ya ha publicado. De estos 87, nada más y nada menos, 14 forman parte de la red de salud pública del Ejecutivo. Entonces, si no se soluciona este problema, si no exigen a la justicia y a las entidades competentes, vamos a seguir viviendo exactamente lo mismo. ¿Usted coincide con esta premisa? ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, qué bueno que nos trae esos datos. Y sí, lastimosamente, tengo que coincidir al 100% con usted, mi estimado amigo periodista, porque es claro de que hay muchas maneras de que, ya no es un secreto, ya no es algo escondido. Sabemos que tienen muchas maneras de evadir la normativa legal vigente. Y a eso me refería cuando yo les decía que hay varios hospitales en donde se hacen compras por ínfima cuantía muchas veces. Eso hace que no tengan que cumplir con todos los requisitos por las compras que deberían hacerlo de manera legal. Así es que lastimosamente sabemos que la delincuencia está metida en el sistema de salud y que tiene que cambiar totalmente.
Así es que, y otra cuestión. Doctor, Sí, una duda, también haciendo referencia a eso. En noviembre de 2020 se lanzó este mecanismo para la compra conjunta de medicamentos y bienes estratégicos en salud. Se esperaba que en enero de este año se compren los medicamentos y se vendió esto como la panacea para abastecer al sistema de salud pública. Esto funcionó porque allí, tanto la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, Silvana Vallejo, como el mismo Jorge Guatet, decían que esto era la solución y que con esto se iba a evitar toda corrupción y se iba, sobre todo, lo principal y fundamental, abastecer a las casas de salud con medicamentos. ¿Esto funcionó o no? Tengo que responderle que no funcionó. Y tan claro es que no funcionó que tenemos miles de hermanos y hermanas ecuatorianos que están en este momento sufriendo porque no tienen medicamentos. Es que no funcionó. Fue lastimosamente una cortina de humo durante un tiempo. Hubo una cuestión interesante que se logró, pero enseguida se vio claramente que no funcionó. Por eso es que en este momento nosotros estamos claros que como acuerdo contra el cáncer, como observatorio, como ciudadanos, como sociedad civil, estamos ya listos para estar en los hospitales y hacer observancia. En verdad, si en este momento los ciudadanos no encabezamos este proceso, esto no va a cambiar. Así es que es un llamado a ustedes, a los medios de comunicación, a los ciudadanos, a que nos respalden, porque tenemos que hacer observancia, si no, se van a seguir llevando el dinero, van a seguir haciendo las cosas de manera incorrecta. Estamos ya en la mitad del 8º mes del año y hay hospitales que no tienen ni el 50% de ejecución de las partidas presupuestarias. Mucha gente dice no hay plata. No es verdad. Sí hay plata. El problema es que no la están ejecutando. Y muchas de las veces no las ejecutan porque no ven la manera cómo apropiarse de ese dinero. Hay dinero, ¿sí? Hay dinero. Sí, no puedo dar ahorita datos muy... ¿por qué? Porque no tengo un documento oficial, pero tenemos muy claros que hay hospitales, en uno de los hospitales más grandes del país, la ejecución es del 42% de todo el presupuesto que le dieron para medicamentos, mientras hay miles de personas con cáncer, con artritis, con enfermedades crónicas, con enfermedades catastróficas que están complicándose, que están muriendo. Esto no es cuestión de plata, eso es cuestión de decisión y eso es cuestión también de corrupción. Tenemos que parar de lleno la corrupción. Y ¿qué pasó en Manabí cuando hubo el terremoto? Hubo un decreto de emergencia. ¿Para qué sirvió ese decreto de emergencia? Para que lastimosamente muchos se lleven millones de dólares. Esperamos que este decreto de emergencia no sea igual. Sí, queremos creer que no va a ser igual y nosotros como ciudadanos vamos a estar participando. Doctor, para cerrar la entrevista, si los ciudadanos quieren acercarse a golpear su puerta y decir yo también quiero sumarme, poner mi denuncia, compilar todas las denuncias y exigencias al Estado, ¿cómo tienen que hacer? Por favor, infórmenos y detállenos cómo se contactan con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias. Pueden acudir a las distintas redes sociales que estamos como Acuerdo contra el Cáncer Ecuador, Facebook, Twitter, Instagram, así es que búsquennos, Acuerdo contra el Cáncer Ecuador, o también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, 0987-032442. Repito, por si acaso alguien quiere anotar, 0987-032442. Necesitamos de más personas activas que se unan al observatorio y que en verdad la sociedad civil en este momento tiene que tomar el rol protagónico, ya que muchas de nuestras autoridades no lo quieren hacer. Perfecto, doctor, le agradecemos muchísimo por su presencia y su participación acá en 7F y pues bueno, éxitos en la gestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, doctor. Y bueno, sí, se nos acabó el tiempo. Solamente un datito adicional que había salido también como una queja desde el director ejecutivo de la industria farmacéutica de investigación, Álvaro Maldonado, decía en mayo que habían pasado de 5 a 7 meses, es decir, ya serían como 10 meses desde que se dio la última compra de medicamentos en los hospitales de la red pública de salud. Así es que
como dice también el doctor Jimbo, no es falta de plata, sino es falta de voluntad política, porque de pronto no encuentran la forma de sacarse los dólares por ahí, o está muy observado el tema, y los afectados son los pacientes. Amigos, nos despedimos, nos pasamos 2 minutitos, disculparán, el día de mañana nos encontramos nuevamente. Queridos amigos, como siempre, ustedes saben, son dueños de las conclusiones, y con nosotros hasta mañana. See you late. Gracias por acompañarnos.